Buenos días, jóvenes. Una disculpa, por el momento o el día de hoy no les voy a poder dar la clase porque tengo una cita con el médico a la una y a la una es cuando tenemos la clase. Entonces, en la actividad que les mandé en Classroom y en Messenger, son estas tablas que me van a contestar. Es esta con la información que ya les envié la semana pasada, que se supone que todos escribieron en su cuaderno. Esa sería la actividad que van a contestar. Después yo les mandé más copias de lo que son los polígonos. Ahí viene la definición de los polígonos, de qué es lo cómo se define o cuál es el concepto de él. Y luego más adelante viene la clasificación de polígonos, donde vienen por sus números de lados. El de 3 lados es un triángulo, 4 lados un cuadrilátero, 5 un pentágono, 6 un hexágono y así sucesivamente. Entonces, traten de aprenderse cuáles son los números de lados, o el nombre, mejor dicho, por el número de lados. Posteriormente vienen los polígonos convexos. Son aquellos que tienen sus ángulos interiores menores a 180 grados. Y los que son mayores de 180 grados se llaman cóncavos. ¿Sí? Tiene que tener mínimo uno. Si tiene dos, pues sigue siendo cóncavo. Y los elementos de un polígono son la diagonal, ahí le falta el lado, la apotema. La apotema te indica que es desde el centro de la figura a la mitad de los lados de la figura, del polígono. Vamos a ver lo que son las diagonales, porque así se les van a marcar en la actividad. Las diagonales se forman en uno de sus vértices. Si ustedes observan en el triángulo, no se puede formar ninguna diagonal. En el cuadrilátero nada más se puede formar una de uno de sus vértices. Porque probablemente le dice, profe, ¿y si le pongo la otra diagonal? Sí, se forman dos en todas las diagonales de la figura. Pero de un solo vértice, nada más se forma uno. Del pentágono se forman dos, del hexágono 3, del heptágono 4 y del octágono 5. Son 5 diagonales. Son 5 diagonales que se forman. De todas maneras, aquí vienen ya la numeración, ¿sí? Lo mismo que les acabo de decir. Entonces la fórmula para encontrar las diagonales va a ser n-3. Si tú tienes un triángulo, tiene 3 lados y le restas 3, pues te va a quedar 0. Al cuadrilátero tiene 4 lados, réstale 3 y te va a quedar una diagonal. Al pentágono son 5, le restas 3 y te quedan 2. Y así nos vamos. Si es un polígono de 20 lados, quítale 3 y te van a quedar 17 diagonales. Entonces ahí está la fórmula. La diagonal la vas a encontrar con el número de lados que tiene la figura menos 3. Y el resultado van a ser las diagonales. Pero ¿qué sucede si tú quieres saber cuántas diagonales tienen en total? No nomás un solo vértice, sino que los demás vértices también. Se va a emplear esta fórmula. La diagonales va a ser el número de lados multiplicado por el número de lados menos 3. El resultado que te dé de la resta y luego multiplicándolo, lo divides entre 2 y te va a dar ya el resultado final. Por ejemplo, yo les había dicho que hicieran 20. 20 menos 3 te da 17 diagonales en un solo vértice. ¿Y qué sucede si queremos saber todos los vértices? Lo que vamos a hacer es 20 y aquí 20 menos 3 te va a dar 17 y 17 por 20 te da 340. Entre 2 te da 170 diagonales en total. Entonces, esta es la forma en la que van a encontrar ustedes las diagonales. Y después vamos a ver los ángulos. Los ángulos de un polígono que se trazan, los lados y cuántos triángulos se van a formar en cada figura. En el cuadrilátero, escribiendo sus diagonales en uno de sus vértices, se forman dos triángulos. Y después en el pentágono 3, hexágono 4, heptágono 5 y así nos vamos. Entonces aquí ya viene la tablita. Tiene 4 lados, se forman dos triángulos. 3, 2, 4, 5, 6, así.
Entonces, ¿cuántos triángulos puedes saber de una figura que tiene, no sé, 30? La fórmula te dice que va a ser 30 menos 2 y vas a saber cuántos triángulos se forman. ¿Sí? Si tienes una figura de 20, pues quítale 2 y van a ser 18 triángulos que se están formando. Y para saber cuáles son sus ángulos, cuánto miden sus ángulos internos en cada figura, pues lo que vas a hacer es, en el cuadrilátero se forman dos triángulos. Y recuerdan que todos los triángulos miden 180 grados los ángulos interiores. Entonces, como se forman dos triángulos, multiplícalo por 180 y en total te dan 360 grados. Si es un pentágono, tiene tres triángulos, esos tres multiplícalo por 180 te da 540. En el hexágono se forman cuatro triángulos, 4 por 180 te da 120. Esos son los ángulos, eso es lo que miden los ángulos internos de esa figura. En el hectágono se forman 5 triángulos, multiplícalo por 180 y te da 900. Quiere decir que los ángulos internos de un heptágono son 900 grados. Y así nos vamos. Entonces la fórmula para poder saber cuánto miden los ángulos internos de cualquier figura de un polígono, le vas a poner n-2 por 180. Si la figura mide 20, le vas a quitar 2, entonces el 18 lo multiplicas por 180. Si son 25, quítale 2, quiere decir que te dará 23 por 180. Y ahí vas a saber cuánto mide los ángulos interiores de esta figura. Entonces, ya sabiendo eso, me van a contestar esta página. Entonces ya les dije que era la primera tabla. Esta va a ser la segunda. Aquí lo que van a hacer es escribir el número de las figuras que aparecen aquí. Nada más el puro número. Porque aquí la instrucción te dice, clasifica las siguientes figuras según las características solicitadas, escribiendo en el renglón correspondiente el número que la identifica. Entonces, polígonos regulares, dime cuál de estos son polígonos regulares. Los polígonos regulares son los que tienen la misma medida de sus lados. ¿Sí? Eso va a ser los polígonos regulares. Los irregulares, por ejemplo, va a ser este. Nada más les voy a mostrar este porque no tiene sus figuras, no son iguales. Los cóncavos y convexos, estos dos, ya se los dije acá en un principio. Al inicio les dije cuáles eran. Aquí vienen, miren. Ustedes ya se van a dar cuenta cuáles son. Entonces ustedes aquí van a escribir los números. Estos dos primeros se pueden repetir con los dos de abajo. Pero el primero y el segundo no se pueden repetir los números porque son diferentes. Ni el tercero ni el cuarto se pueden repetir. Deben de juntarse los 11 entre estos dos y los 11 entre estos dos primeros también. Y ya terminando esto, va a seguir con este problema. El número 2, donde viene el hexágono. Y ahí en el hexágono vienen más preguntas. Son las que me van a contestar hasta el número 7. 8 y 9 no se va a contestar. Entonces, esa va a ser la actividad que va a ser el día de esta semana. Lo que sí les quiero comentar es que me dijeron o nos mandaron un mensaje que tenemos que promediarlos o evaluarlos del 3 al 6. Entonces, como ya no hay forma o no hay tiempo para calificar esta actividad se va a calificar para el tercer parcial. Entonces, para las personas que les falte una o dos o tres actividades o las 4 del segundo parcial, envíenmelas por Classroom. Yo se los voy a revisar. Tiene que ser fue ayer y hoy, pero como no hay oportunidad con ustedes de hablar los lunes, si hubiera oportunidad, tuvieran más tiempo ustedes de poder hacer las actividades. Yo les comentaba que sea forma de darles clases el lunes para que tengan toda la semana, tengan más tiempo. Entonces, la actividad tienen que entregármela hoy mismo y yo mañana empiezo a revisar para las personas que no han entregado las actividades que les faltan. Ahora bien, si alguien reprobó el primer parcial, les encargo que me manden por Classroom las actividades que les faltan. Si no me envían nada, jóvenes, yo voy a entender
que ya no se pudo hacer nada. Y la calificación que tú tengas, esa es la que te voy a poner, es la que voy a escribir en el sistema. Entonces les encargo a las personas que reprobaron el primer parcial, suban las actividades y también con los que les falta el segundo, les faltan actividades, súbanlas, entréguenlas para hoy y ya los califico para que no repruebe ninguno. Entonces por mi parte es todo, jóvenes. Pues pásenla bien, cuídense mucho, pórtense bien y cuiden a sus papás. Y nos vemos el próximo martes para la clase. Y esta actividad va a ser para el viernes. Gracias, jóvenes. Bendiciones a todos. Bye.